Buenas noches, está usted en el programa de Periodistas de a Pie por Rompeviento Televisión. Hoy no solo no nos fuimos de vacaciones, sino que le traemos un programa bien surtidito. Traemos 3 temas. El primero, revisaremos el informe Anatomía de la Corrupción del INCO. Después hablaremos sobre la subida del impuesto a la comida chatarra. Y por último, sobre la detención del líder de la Policía Comunitaria en Ostula. Acompáñenos. Pues de nuevo, bienvenidos, qué bueno que nos acompañan y le damos la bienvenida a Pablo Montes, que es investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad, que nos trae este informe, libro, estudio muy profundo sobre un tema que lamentablemente nos atañe muchísimo a los mexicanos. Es un estudio que se llama Anatomía de la Corrupción. Y lo interesante de este estudio es que se va súper profundo desde las causas, la percepción que hay de la corrupción en México y respecto de otros países en el mundo, la extensión, los costos y posibles soluciones y un análisis de las soluciones que han querido darle y que no han funcionado también en nuestro país. Y bueno, pues si quieres, Pablo, comenzamos con... Nos gustaría que nos dieras esta visión y estos hallazgos que ustedes obtuvieron gracias a la investigación en torno a la percepción de la corrupción, cómo se nos ve a los mexicanos en este tema, en esta problemática, cómo nos vemos respecto a otros países y en qué se distingue la corrupción de México a la de otros países. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y sí, este estudio, Anatomía de la Corrupción, es un primer acercamiento que quiere hacer el INCO para poner en la agenda pública el tema de la corrupción en México, porque en México todos conocemos, todos sabemos que hay un problema de corrupción, pero nadie se ha animado a medirlo, a cuantificarlo, a decir cuáles son sus causas y sobre todo cómo podemos solucionarlo. En este caso, el INCO pretende deslindar a la corrupción de un problema simplemente ético o moral, porque muchas veces decimos, es que si eres corrupto eres mentiroso, eres deshonesto. Sí, efectivamente, ese es un problema. Pero queremos decirle a todos los mexicanos que la corrupción es un problema también de competitividad económica. Mientras más corruptos seamos, menos productividad tienen nuestras empresas y peor nos va como país. En ese sentido, nuestra primera piedrita para ahondar en el tema de la corrupción es este primer informe como una manera de diagnóstico. Consideramos a la corrupción como una enfermedad en el país. Por eso hacemos este símil con la anatomía. Para resolver cualquier enfermedad, usted va al doctor y lo primero que necesita es un diagnóstico. En este sentido, queremos ver cuáles son los síntomas, ¿no? Cuáles son los costos, los efectos, qué es lo que está causando el problema y sobre todo, qué medicina podemos empezar a pensar para acabar con el problema. En este caso, nuestra primera parte se enfoca en analizar la corrupción a un nivel internacional. Y aquí es donde queremos ser muy claros que en todo el mundo hay un problema de corrupción. No hay un solo país que no tenga corrupción. Lo que es especial en México es la impunidad. Ahí es donde hay que tener cuidado, porque empezamos a caer en un círculo vicioso, donde la impunidad y la corrupción se van tomando de la mano y van haciendo que sea una corrupción sistematizada. En este aspecto vemos que México ocupa sistemáticamente los últimos lugares de percepción de la corrupción en el mundo y en los organismos internacionales en los que está. Creo que tenemos por ahí una imagen, si nos la pueden acercar, por favor, desde... Bueno, aquí es el índice de percepción de la corrupción. En los 34 países que integran la Organización Económica, ¿no? La OCDE, la OCDE.
en este índice se nos mide como el último lugar respecto a ¿cuántos otros países? Son 39 países los que integran la OCDE. Ajá. Y son las principales economías o exportadoras del mundo. Y lo que vemos es que México se encuentra en el último lugar. Y no solo eso, sino que si hacemos una tendencia de los resultados de México en los últimos 20 años y pronosticamos exactamente la misma tendencia, a México le costaría alrededor de 40 años de salir del último lugar. ¿Llegar a donde está Dinamarca o salir del último? Salir del último lugar, suponiendo que todos los países se mantienen constantes. Es decir, si el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional se mantiene estable a través del tiempo y México sigue progresando en la medida que lo ha hecho en los últimos 20 años, le tomaría otros 40 alcanzar a su competidor más cercano. ¿Qué es? En este caso creo que es Grecia o es Italia. Son alguno de esos. Grecia. Ok. Grecia e Italia están empatados. Okay. ¿Y esto es si las cosas siguieran como van? Sí, si las cosas siguieran como van. De hecho, el índice de percepción de la corrupción lleva 19 años, desde 1995, el último salió en 2014, y México empezó con un puntaje de 31 de 100 posibles, donde 0 es lo más corrupto y 100 es lo más transparente, o bueno, lo más limpio. Y hoy, en 2014 tuvimos un puntaje de 35. Es decir, en 19 años hemos avanzado 4 puntos o mejorado 4 puntos en percepción de la corrupción. Estás hablando de percepción, porque finalmente la corrupción tampoco se puede medir, ¿no? Parte de la corrupción es que pasa en lo oscurito. Exactamente, la corrupción se caracteriza por una clandestinidad y esta clandestinidad obstruye la medición que se puede hacer. Nosotros no podemos tener una cifra exacta de cuántos actos de corrupción hubo en un país o en cierto tiempo delimitado, pero este índice de percepción de la corrupción se elabora a través de encuestas a ciudadanos y a líderes, en donde se les pregunta sobre la percepción que tienen en relación con el gobierno e incluso en relación entre personas. Y es importante hablar de percepción porque muchas veces lo que percibimos nosotros es la realidad en la que nos manejamos. Si nosotros creemos que vivimos en un país corrupto, somos más proclives a empezar un acto de corrupción. O sea, el hecho de percibir corrupción implica que socialmente somos más corruptos. Exacto, porque no solo se va el miedo de la sanción, porque si todos son corruptos y más que en un clima de impunidad, tú no temes ser sancionado por ser corrupto. Y además, cuando tú interactúas con otra persona, tú esperas que él sea corrupto. Esta gráfica que estamos viendo habla un poco eso, o sea, de la evolución que ha tenido, ¿no? Desde 1995. Exactamente, vimos en 1995 una puntuación de 31 de 100 puntos posibles. Se ve la tendencia que es básicamente horizontal. Y la segunda raya, la que va creciendo, es el ranking que ocupa México entre los países del mundo. Entonces empezó con un ranking de 32 y ahora está en el lugar 103. Hay que aclarar que no quiere decir que todos los demás países han mejorado y han desplazado a México. Transparencia Internacional suma nuevos países y eso puede un poquito ocasionar que México caiga. Pero si comparamos, por ejemplo, a México y a Brasil, en los últimos 6 años, Brasil ha tenido un aumento o ha progresado 11 lugares en el ranking y México ha caído 31. Entonces, tomando Brasil, una economía similar, un país con el que se nos compara mucho, a pesar de los escándalos de corrupción que tiene actualmente Brasil, en cuanto a percepción, ellos están creciendo o progresando y México se sigue hundiendo. Ok, y entonces tú dirías que lo que distingue, retomando lo que estabas diciendo, lo que distingue la corrupción o el fenómeno de la corrupción en México es la combinación con la impunidad. Sí, efectivamente. Lo que la distingue de otros países en los que también existe corrupción. Efectivamente, no es de que la impunidad sea la única causa de la corrupción, pero sí es un agravante, es algo que le da un poquito de fuerza que se muerde la a cola. este círculo. Sí es. Exactamente, porque cuando tenemos un país en donde el 99.3% de los delitos quedan impunes, una persona que quiera cometer un acto de corrupción o que incluso se ve obligado a estar en una situación incómoda en la que tal vez tiene que hacer un pago, la probabilidad de que sea sancionado es casi nula y los beneficios de hacer ese pago son muy altos. ¿Cómo afecta esta gran cantidad de corrupción al crecimiento del país, al crecimiento económico? Exactamente, es un punto que el INCO quiere hacer que
que nos cuesta como mexicanos ser corruptos. Y les voy a dar un pequeño ejemplo. Las empresas destinan actualmente, según KPMG, 5% de sus ganancias como ventas a pagos extraoficiales, a pagos de sobornos con funcionarios públicos. Entonces, al final de esto es como si estuviera generando pérdida una empresa. Si nos trasladamos a las pequeñas y medianas empresas, que son las que más sufren al momento de abrir, y tienen que destinar parte de sus ingresos a sobornos, eso deteriora mucho la manera en la que van creciendo. Y por último, es una práctica que deteriora todas las relaciones entre individuos. ¿Por qué? Lo vemos mucho con el compadrazgo en la contratación de trabajos. En México se premia al que conoce algún contacto o al que tiene los medios para entrar, ya sea económicos o algún tipo de recomendación. Y no se premia la eficiencia en el trabajo. Entonces, si sumamos, este es un costo que no se puede medir como tal, pero es algo que va frenando la competitividad porque te incentiva a ti como mexicano, a ti como empresario, a buscar de qué manera conoces a un político, de qué manera entregas un soborno, en lugar de dedicarte a tu producto y a ser mejor como empresa. En este sentido, cuando nos ponen a competir con empresas transnacionales, las empresas mexicanas generalmente no tienen la calidad como para sobresalir y eventualmente termina repercutiendo al bolsillo de los mexicanos porque hay empresas que no tienen tanto rendimiento, empleos peores pagados y al final de cuentas parte de ese mal salario que tienes lo tienes que destinar al pago de sobornos. Claro. Y entonces tú dirías que sería atribuible el bajo crecimiento o el bajo índice de crecimiento del PIB de México sería atribuible en parte también a la corrupción. No totalmente, pero sí es un gran freno. Tenemos estimaciones de varias agencias internacionales, organizaciones internacionales como el Banco Mundial, por ejemplo, el Banco de México también hace la suya, en donde dicen, tomando un estándar, que México deja de crecer entre 2 y 10% del PIB al año por corrupción o piratería. Si nos vamos a una cifra media, ponemos 5%, a precios constantes, eso implica 65 mil millones de dólares al año que se pierden por la corrupción. Imagínate tú lo que se podría hacer con 65 mil millones de dólares. Muchísimo. Pero eso incluye los sobornos, eso incluye, la pública y la privada, ¿o? Sí, es muy importante entender que la corrupción no solo es del sector público y que hay distintos tipos de corrupción. Hay corrupción también en las empresas, que puede ser llamado fraude, y dentro de la sociedad civil. El cálculo del Banco Mundial es de la corrupción pública. Y también es importante entender que hay corrupción de ventanilla y corrupción política. La corrupción de ventanilla es los trámites cotidianos que tenemos con servidores públicos, en donde para que te recojan la basura tienes que pagar mordida. Para que te agilicen un trámite en el Ministerio Público tienes que pagar mordida. Y la corrupción política es cuando se diseña una política pública, digamos la construcción de un hospital, con el simple hecho no de mejorar la salud, sino de dar una oportunidad para un acto de corrupción. Por eso vemos hospitales que no tienen doctores, hospitales donde no puede llegar la población, hospitales que se hicieron en el terreno de un amigo, porque la idea era desfalcar el erario público. Okay. Pero ¿dónde empezó el círculo o dónde estuvo la causa? ¿En la parte pública, en la privada, o ustedes encontraron algo en ese sentido? No tenemos instrumentos como para irnos a un origen de la corrupción. Algo que sí es muy cierto es que es un problema con el que México ha tenido que lidiar desde hace mucho tiempo. No por eso es cultural, la corrupción no es cultural, no hay un gen de corrupción en el mexicano, y no es algo que se tenga que domar, como ha mencionado nuestro presidente. La corrupción es cómo se comportan los actores dentro de cierto contexto o dentro de cierta juego económico. En este caso no nos podemos trasladar a un origen de aquí viene la corrupción, pero lo que sí podemos hacer es bajo qué condiciones es más proclive la corrupción y cómo la podemos frenar. De qué manera podemos acabar con ese círculo vicioso y lograr un pequeño avance. ¿Y cómo la podemos frenar? Bueno, antes de que nos diga cómo la podemos frenar, me gustaría saber, por ejemplo, en esto que tú mencionas de cuándo es más proclive, sí podríamos comparar una administración con otra y ver si ha aumentado o no, y en ese sentido ver si se propicia más en una administración que en otra, en el sector público o privado, en un sexenio respecto de otro. En ese sentido,
cómo ha aumentado este fenómeno en esta administración respecto a las anteriores o a la Respecto anterior. a las administraciones anteriores, si vemos el índice de percepción de la corrupción se mantiene estancado, ¿no? Al menos en percepción, la gente no ve o no siente mayor o menor corrupción. Lo que sí podemos ver es, de hecho, que en los medios la corrupción es un tema que se va abordando muchísimo más. Tal vez no tanto porque exista más, eso no lo podemos saber, pero la mayor libertad de prensa ha arrojado mayores denuncias en contra de la corrupción. Lo que estamos viendo entonces es mayores denuncias, pero seguimos sin ver castigos, ¿no? Tiene que venir un audio de Granier diciendo que le gustan sus zapatos y sus camisas para que lo investiguen. Sin ese audio, ¿qué hubiera pasado? Y a pesar de que investigan a varios gobernadores en Estados Unidos, en México seguimos sin investigar a Moreira, por ejemplo. Entonces, no es de que exista, no podemos atribuir que exista más o mayor corrupción en alguna administración, y tampoco es cuestión de partido político. Es algo que existe en todos los niveles de gobierno y en todos los partidos. Entonces, no queremos tanto buscar el culpable, sino intentar construir para buscar la solución. ¿Y en México se ha hecho algo? O sea, y digo, regresando a lo que dice, a la pregunta de Majo, ¿cuáles son las propuestas de solución y por qué lo que se ha hecho hasta ahorita visiblemente no hay un resultado? En México tenemos muchas instituciones que se dedican al combate a la corrupción, como la Secretaría de Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación. Eso en un estándar federal. A nivel estatal se repite el esquema, pero son mucho más débiles las instituciones. Lo que hemos visto es de que a pesar de que se le invierte más dinero a estas instituciones, los resultados se mantienen igual. Ahora, ¿qué soluciones? ¿Cómo solucionamos a la corrupción? Me preguntan. No hay una receta mágica ni hay una sola solución. Lo que queremos en el IMCO es plantear, aquí está el problema y está en tantas vertientes. ¿Cómo podemos hacer para solucionarlo? Primero hay que conocerlo. Hay que identificar todos sus males, de qué manera participamos cada uno de nosotros en ella y entender que no hay una sola cura, sino que tenemos que desfragmentar los problemas, ir atacando uno por uno la corrupción en las delegaciones, en las licitaciones, en el otorgamiento de permisos, en las licencias de construcción. No hay una reforma constitucional que nos vaya a salvar a todos, sino que es identificar en qué oportunidades entre la relación del ciudadano y el gobierno existe un acto de corrupción y específicamente en qué manera podemos incidir en cada una de ellas. Y digo, se ve simple, pero ¿ha habido falta de voluntad entonces? La voluntad política, por supuesto que es un problema, la falta de voluntad de hacer algún tipo de cambio, pero pareciera imposible que un mexicano dijera va a acabar la corrupción. Lo que en el INCO también queremos decir es que hemos logrado cosas que parecían imposibles. Hace 20 años teníamos tasas inflacionarias que ahorita nos parecen muy raras y distantes. Hace también 20 años no pensábamos que iba a haber alternancia en el poder. Entonces, si nos enfocamos en acabar con un problema, como sociedad podemos construir las instituciones necesarias para lograr. Muchas gracias, Pablo. Ojalá se dé eso. Creo que los funcionarios públicos deberían empezar a dar ejemplo, ¿no? Ellos mismos, los funcionarios de alto nivel, estaría bueno que empezaran a dar ejemplo y para que se fuera pasando a todo el resto de la sociedad. Tenemos que ir a corte, pero seguimos platicando en otros programas sobre el tema. Gracias, Pablo. Muchas gracias a ustedes.
Soy totalmente rebelde. Gracias amigos por permanecer con nosotros. Ahora estará con nosotros Alejandro Calvillo, bienvenido. Él es director del Poder del Consumidor y está con nosotros para hablar sobre qué ha pasado con este impuesto a la comida chatarra y a las bebidas azucaradas. ¿Y por qué él? Bueno, porque él ha sido un gran promotor de esta lucha contra la obesidad en México y él estuvo detrás o empujó mucho ante el Congreso a que se aprobaran impuestos que gravaran la comida chatarra y las bebidas azucaradas. Y bueno, bienvenido Alejandro. Gracias por la invitación. Nos gustaría que nos contaras desde un poco atrás, ¿no? Para ver, sí, a ver si podemos hacer un corte de caja, ver cómo fue el planteamiento inicial, qué se aprobó y en qué estamos ahorita sobre este tema. Yo creo que lo más importante para partir es decir, hablar de la dimensión del problema, ¿no? Somos uno de los países con los índices mayores de sobrepeso, obesidad, diabetes. Esto se relaciona no con la falta de actividad física, sino obviamente con un cambio en la dieta de los mexicanos brutal. En 14 años aumentó 40% el consumo de bebidas azucaradas. En esos 14 años disminuyó el consumo de frutas y bebidas en 30%. En un periodo de 20 años cayó en 50% el consumo de frijol, que es base de la dieta nacional junto con el maíz. Y esto generó, para darse una idea, en el sexenio anterior, en 6 años, murieron 500,000 de personas por diabetes. En 2013, por dar datos que hablan de la magnitud del problema, hubo 75,000 amputaciones en un año debido a la diabetes. La principal causa de ceguera en el país en las personas económicamente activas es la diabetes, ¿sí? No hay recursos, el sistema de salud pública se está colapsando. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Nosotros no hemos inventado nada. Nosotros hemos recurrido a lo que son las recomendaciones de los expertos, a la evidencia científica internacional. Y bueno, una de las medidas que se pedían, había varias y que hemos estado promoviendo, que haya alimentos saludables en las escuelas, ¿sí? Sacar la chatarra de las escuelas, porque un niño que aprende a beber bebidas azucaradas, ¿no? Si en la casa tú tratas de controlar un poco, ¿no? Pero en la escuela se refuerza eso, pues es un hábito que se va a quedar de por vida. Prohibir la publicidad de comida chatarra dirigida a los niños. Tenemos una muy pequeña regulación, queremos que sea de fondo, ¿no? Etiquetados que realmente te adviertan, sencillos de leer, que te adviertan si un producto es alto en azúcar, en grasas de sal. Tenemos una realmente porquería de etiquetado que nadie entiende, sí, ni los estudiantes de nutrición, ¿no? Diseñada por la industria para que no se entienda. Y medidas fiscales. El impuesto que nosotros hemos apoyado principalmente es a las bebidas azucaradas porque es una recomendación internacional, lo recomendó la Organización Mundial de la Salud, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el relator de Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación, Oliver de Schutter. Entonces, esa era una medida efectiva que podía tener resultados inmediatos. Es un peso, el peso por litro. Por litro. Eso representa un 10%. Nosotros hablábamos de un 20%. La evidencia científica dice que cuando tú aumentas 20% en este tipo de productos vas a tener una disminución de consumo importante. O sea, lo que queríamos era mover a la gente del consumo de refresco al consumo de agua, a hidratarse con agua, ¿sí? Entonces, se aprobó el impuesto de 10%, la industria tiene una campaña masiva de decir que el impuesto no funciona. ¿Por qué? Porque si se demuestra que funciona en México, ¿no? Va a venir, en este momento se está discutiendo en Colombia, se ha puesto uno muy pequeñito en Chile, ¿no? Se está discutiendo en Ecuador, se habla del impuesto en Sudáfrica, se habla del impuesto en la India. Es decir, son productos, las bebidas azucaradas, ¿no? Que tienen un grave impacto en la salud de la población. Se vinculan directamente con obesidad, con diabetes, y hay estudios que están demostrando que se vinculan el consumo de una latita diaria, se vincula con el aumento de indicadores de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Pero ¿qué tan cierto o qué tan efectivo está siendo en el sentido de que hay estudios o, bueno, ciertas estadísticas que dicen
que el mexicano está desplazando el consumo a productos más baratos, pero de igual contenido calórico o peor, ¿no? Es que no los hay, en bebidas no los hay. O sea, eso es falso. La industria está argumentando eso, la industria dice que no cayó el consumo de bebidas azucaradas o que fue insignificante, ¿no? Pero ¿qué ha dicho la industria de refrescos? Ha dicho, el consumo de bebidas azucaradas no genera obesidad y diabetes. Hay una evidencia brutal a nivel internacional sobre eso. La industria de bebidas azucaradas, ¿qué ha dicho? Ha dicho que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre el máximo tolerable de azúcar, ¿no?, en un día, o sea, la OMS dice, no hay que consumir más del correspondiente a 10 cucharadas cafeteras de azúcar al día. Y lo dice, es el máximo tolerable. Una botella de Coca-Cola de 600 mililitros tiene 12 cucharadas, o sea, rebasa el máximo tolerable de la OMS. ¿Y qué pasó recientemente? La OMS sale y dice, señores, si ustedes quieren proteger la salud, no deberían de consumir más de 5 cucharadas cafeteras en todo un día. Es decir, una botellita de estas o una de esas bebidas para niños, diseñadas para niños, tiene mucho más que eso. Entonces, la industria siempre ha estado negando la evidencia científica. Viene a hacer lo mismo que la industria del tabaco en el pasado. ¿Qué diferencia la industria acá, o sea, de otros países donde no hay esos problemas de obesidad? Bueno, el tema es que la obesidad, por ejemplo, estamos dando los datos, en Europa, entre 1980 y la actualidad, la obesidad creció 3 veces. O sea, el fenómeno es global, pero nuestro país va a la vanguardia, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con el impuesto? ¿Podemos creerle a la industria lo que ellos dicen de que no bajó el consumo? Pues yo creo en las instituciones académicas, en las instituciones que están libres de conflicto de interés, ¿no? Yo no le creo a la industria. Bueno, de hecho ¿no? sí hay reportes de Bimbo y de FEMSA que hablan de una caída en sus ingresos. Sí. Hablan de mínimo, pero sí hablan de cierta caída en sus ingresos. Dicen que es mínima y, por ejemplo, el estudio que hay un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública de México, junto con investigadores del Centro de Población de la Universidad de Carolina del Norte, que acaban de publicar un avance o los resultados preliminares de un estudio que se va a publicar en una revista científica. Sabemos que las publicaciones en las revistas científicas llevan varios meses, pero este estudio está revisado, ¿no?, por un grupo de alrededor de 8 especialistas internacionales muy reconocidos de la Escuela de Salud Pública de Harvard, de una institución en el Reino Unido, de la Universidad de Illinois, o sea, gente muy reconocida que han revisado la metodología. Y ese estudio lo que dice es que bajó el consumo en 6% en promedio durante todo el año en toda la población, el primer año, 2014. Son compras de los hogares de bebidas azucaradas, ¿sí? Pero lo interesante es que los expertos decían que el impuesto no iba a impactar de inmediato, que en los primeros meses no se iba a ver, iba a ir subiendo. Bueno, se encontró que a final del año, ¿no?, ya estaba llegando a 12%, pero dividieron en terciles económicos. En el tercil más bajo, ¿sí?, en el más pobre, la reducción fue 9 en promedio en todo el año, pero en diciembre había llegado a 17%. Es decir, si eso se pudiera mantener, diríamos que no solamente están consumiendo menos bebidas azucaradas de manera significativa, sino que están gastando menos en bebidas azucaradas, que sería lo que tendríamos que buscar. Y ahora, lo que nosotros planteamos que es aumentar a lo que habíamos dicho, a 2 pesos por litro o 20%, pero al mismo tiempo quitarle el IVA al agua embotellada y meterle un control de precio al agua embotellada. ¿Para qué? Para que cuando vaya la gente a la tiendita, que hay más de 1.100.000 puntos de venta de estas bebidas, ¿no?, tenga un agua que le va a costar 4.50, 5 pesos, ¿no?, 1 litro, 600 mililitros, y el refresco le cueste 8 o 9 pesos. Y esto también le puede convenir a las mismas empresas, ¿no? Porque son las mismas las que... Son las mismas empresas, pero ¿qué hacen ellos? Es muy perverso. Mantienen en muchos casos los precios del agua muy cercanos a los precios del refresco. ¿Y qué hace la gente? Pues bueno, el azúcar te motiva, te hace una descarga de dopamina. El azúcar tiene un nivel adictivo. Pero ¿por qué no hacen el cambio al agua? Porque si tú tomas Coca-Cola hoy, tú no vas a tomar Pepsi-Cola mañana, ni al revés.
Pero si tú tomas agua y tomas Ciel, que es de Coca-Cola hoy, mañana tomas Epura sin ningún problema, que es de PepsiCo. Entonces no tienes la fidelidad atrapada, no tienes al consumidor atrapado en el producto como lo tienes cuando tienes un refresco. Entonces no quieren dejar eso, no quieren tener ninguna pérdida, no importa lo que le pase a la salud de la población, ¿no? Y vuelvo a repetir, si hay un producto cuyo consumo está ligado al sobrepeso, la obesidad y enfermedades cardiovasculares, son las bebidas azucaradas. Es decir, en una botellita te estás metiendo 12 cucharadas cafeteras de azúcar. Hablas todo el tiempo del refresco, pero haznos una lista para nuestros espectadores de qué otros alimentos que están en nuestra, o sea, nuestra cena. Bueno, primero, en bebidas azucaradas está el refresco, los tés, ¿no? Los tés tienen una cantidad enorme. Fusti, ahorita encontrábamos que tiene más azúcar, por ejemplo. Sí, lo único que no tiene es gas, digamos. Que un refresco, ¿no? Entonces hay muchas bebidas, los néctares. Creo que ahí hay una, ¿no, verdad? 12 sí. alimentos. Bueno, y hay los néctares, ¿sí? Tienen azúcar añadida que la gente no entiende, ¿no? Piensan que el néctar es un jugo concentrado. Tienen muchísima más azúcar, ¿sí? Y otros productos que se supone que son saludables, pero que vienen líquidos y que tienen mucho azúcar, los yogurts bebibles, tienen una cantidad, los licuados estos de Nestlé y todo, tienen una cantidad de azúcar enorme. Entonces, cuando tú sumas que a un niño le das las azucaritas, los Choco Crispies, ¿no? Que tienen 30% de azúcar, por ejemplo, o más, ¿no? Y el niño después le das el yogurcito de sabor, y el niño después se toma una agüita de estas saborizadas con azúcar, la cantidad de azúcar que está consumiendo ese niño, ¿no? Lo hace un candidato a esos 1 de cada 2, 1 de cada 3 niños que va a desarrollar diabetes en México, ¿no? De acuerdo a las estadísticas que están haciendo los expertos. O sea, 14% de los adultos, ¿sí? En 2006 presentaban diabetes, 14%, ¿sí? 50% de ellos no sabía que tenía diabetes. Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. ¿No? ¿Qué impacto tiene esto en la salud pública? También a nivel de costos, porque finalmente estamos hablando del costo del impuesto, pero también hay un gasto brutales. en O sea, la Secretaria de Salud acaba de decir hace 2 días, ¿no? Que el 50% de los recursos de todo el sector salud se está yendo a atender las enfermedades relacionadas con la obesidad. Pero las bebidas azucaradas no solamente llevan a la obesidad y a todas sus consecuencias. Tú puedes tener efectos por las bebidas azucaradas teniendo tu peso. Hay una falsedad en la gente o en la percepción de decir, no, pues como estoy en mi peso yo me sigo echando los refrescos. No, el refresco te puede llevar, entre otras cosas, a la diabetes sin pasar por el sobrepeso y la obesidad. Entonces, los costos son altísimos. Esos costos no son, o sea, los recursos del Estado no dan para enfrentar esta situación. Porque es la primera causa de muerte natural, digamos, ¿no? O sea, fuera de la violencia. Es la primera causa. Tú tienes, por ejemplo, la diálisis, que es una de las consecuencias de la diabetes, ¿sí? La diálisis no la cubre el Seguro Popular. Una hemodiálisis te cuesta 1,300 pesos. Una gente que requiere hemodiálisis la requiere 1 o 2 veces a la semana. ¿Quién puede pagar eso? Claro. La gente se está muriendo, ¿no? Pie diabético, ¿no? Hablaba de 75,000 amputaciones en 2013. ¿Sí? El pie diabético, para tratar de salvar un pie diabético, es costosísimo y lleva mucho tiempo. ¿Qué están decidiendo en el seguro? No solamente en el Seguro Popular, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, están decidiendo cortarlo, amputarlo. Alejandro, ¿no? Y en este momento, ¿en qué, o sea, bueno, ya nos queda poco tiempo, pero para poder cerrar, ¿qué es lo que ustedes van a seguir haciendo y tú cómo calificarías lo que hasta ahorita han llevado a cabo? O sea, ¿en qué parte de su lucha están y qué sigue? Bueno, se ha logrado por todo el movimiento, yo mencionaba, no somos nosotros solos, es la Alianza por la Salud Alimentaria, que agrupa a una treintena de organizaciones, hay desde organizaciones nacionales como el Barzón y la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo, ¿no? Que son nacionales, la Red por los Derechos de la Infancia, que son 50 organizaciones a nivel de la República, ¿no? La Coordinadora de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, y así Hunger Project, Greenpeace, muchas otras organizaciones, Semillas de Vida, no terminaría de mencionarlas, ¿no?
¿Qué se ha logrado? Se ha logrado que tengamos una regulación obligatoria y sancionable de alimentos y bebidas en las escuelas, que ahora la tarea es cumplirlas, ¿sí? Hemos puesto una página que se llama Mi Escuela Saludable, donde la gente puede escribir, levantar un acta de manera anónima, ¿no? Bueno, darle información de qué está pasando si están vendiendo comida chatarra en la escuela de sus hijos. Y ahí tenemos un mapa con todas las escuelas, ¿no? Eso es un logro tener, ahora que se cumpla. ¿Qué hemos logrado? Lo del impuesto, ¿no? Cierta regulación a la publicidad dirigida a niños bajo un decreto. Ese decreto reconoce el derecho superior de la infancia, ¿no? Y ahora el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene un estudio que es lo que ven los niños, y bueno, pues es llevárselo a la autoridad sanitaria y decirles, señores, vean lo que ven los niños, ustedes no están regulando ahí, entonces meter la regulación ahí, revisar los criterios nutricionales con los que se hizo, porque son muy laxos. Entonces, hemos empezado el camino, pero estamos enfrentando los poderes corporativos de los más grandes que hay en el mundo. Claro. Son empresas globales, ¿no? Cuyos recursos son enormes, cabildean, gastan miles de millones de pesos y de dólares, ¿no? Para evitar estas regulaciones, niegan la evidencia científica, niegan la autoridad de la Organización Mundial de la Salud, y es una guerra que se está llevando no solamente en México, en muchos países, en este momento un etiquetado en Chile, otro etiquetado en Ecuador, que estas empresas están yendo a la Organización Mundial de Comercio a decir, señores, estos etiquetados a los productos, ¿no? Representan una barrera al comercio. Etiquetados que te advierten que un producto es alto en azúcar, o sea, no nos permiten a los consumidores tener información de que un producto es alto en azúcar. Okay. Pues Alejandro, seguramente seguiremos escuchando del Poder del Consumidor y todas las organizaciones que están en esto, y esperamos que sigamos viendo iniciativas pues que impulsen esto. Seguramente tendremos noticias pronto, y pues gracias por estar aquí. No, gracias a la invitación de Rompevientos y a la labor que ustedes están haciendo, que es una labor difícil en un contexto bastante difícil en nuestro país para la libertad de expresión. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. A ustedes. Nos vemos después del corte. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Podéis decir, pero conciencia no es un sistema económico. No, no es un sistema económico. Conciencia no es la organización del mercado. Yo digo, tampoco lo es. No, conciencia no es eso. Y no es un régimen político nuevo, no es eso. No lo es. Pero es algo más que todo eso. Es la conciencia que hay que tener contra todo y contra todos los que precisamente entiendan que lo que no hay que tener es conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días, en la reflexión, en el debate.
Está usted en el programa de Periodistas de a Pie. Tenemos ahora con nosotros a María Berza, periodista independiente que trabaja con varios medios, entre ellos Associated Press, la agencia Associated Press, y la invitamos hoy porque publicó un reportaje muy bueno y muy largo, que tienen que leer con calma, en un nuevo medio que se llama Brío, que es un medio brasileño-estadounidense. Justo lo publicó hace un mes, justo sobre el tema de las autodefensas en Michoacán, y uno de sus personajes es justo Semeí Verdía. Semeí Verdía es el líder de las autodefensas en el poblado de Ostula, en Michoacán, que fue detenido la semana pasada y que justamente este martes fue ya consignado en un penal de alta seguridad, si no me equivoco, y que motivó estas movilizaciones que hubo en Ostula y que acabaron con la muerte de un menor, ¿no?, a manos presuntamente del ejército. Entonces tenemos un poco a María, porque justo en este reportaje que se llama Lobos contra Coyotes y que pueden ustedes ver en la web, les pasamos ahora mismo por Twitter, les vamos a pasar el link del reportaje de Brío.media, donde justo ella presenta, Semeí Verdía es uno de sus personajes. Voy a leer un parrafito muy cortito, ¿no? Ella justo habla del 16 de diciembre que hubo este enfrentamiento donde murieron 11 autodefensas en Apatzingán, y entonces que ese mismo día fueron por él, ¿no?, el 16 de diciembre del 2014. Me llamó la atención esto, ya es un perfil de él, pero me llamó la atención esto que ya desde el 16 de diciembre le tenían ganas de alguna u otra manera, ¿no? Primero intentaron asesinarle, bueno, ir por él. Desde antes. Desde antes le tienen ganas. Sí, entonces ella dice... Bueno, lo explica y Semeí dice, sí, fue a la vez demasiada casualidad, ¿no?, que fueran, dice, y entonces él dice, se confundieron de camioneta y gracias a Dios no murió nadie, me tienen ganas muchos, menos la muerte. La sonrisa no se borra de su rostro al hablar del tema, mientras rememora el fallido atentado no deja de trabajar. Entonces explicas que él es un agricultor, ¿no?, y cómo es una comunidad indígena que tiene una particularidad dentro de Tierra Caliente, que ellos tienen ya sus usos y costumbres, donde está un poco integrado, y que se había movilizado desde el 2009, donde él era ya un líder de autodefensa. Háblanos, María, un poco de Semeí Verdía. Bueno, Semeí es un personaje, es un líder nato, un hombre de 35 años que parece muy jovencito, seguro que habéis visto algún vídeo en internet de él. Es un tipo... su mamá decía, es el que menos estudió, solamente primaria, y es brillante, y es verdad, tiene conversación para todo y tiene un análisis de la situación increíble. Él lleva luchando, como todas las comunidades nahua de la zona, muchos años ya, como otras comunidades indígenas en México, por sus derechos, por su protección. En el 2009 se firmó allí precisamente el Manifiesto de Ostula, que era un manifiesto de varias 9 comunidades indígenas de todo el país, precisamente para reafirmar pues aquello por lo que quizá la semilla fueron los zapatistas y que luego se afianzó poco a poco en las leyes mexicanas, que era su derecho a la autoprotección. Ya entonces estaban luchando contra caciques, contra los criminales del momento, y ya entonces le quisieron matar. En 2010, de hecho, estaba jugando al fútbol, que es otra de sus pasiones, el campo y el fútbol, decía, y les balearon, tuvo que huir. Y en esa huida, bueno, pues estuvo 4 años fuera, se puso en contacto con toda la gente de Tierra Caliente, de Tepalcatepec, donde en el 2013 pues nace este movimiento que era peculiar porque eran rancheros, ya no eran los indígenas los que se alzaban en armas, ¿no? Eran rancheros, acomodados, medianamente ricos, o sea, era un perfil distinto, que por derecho además no tenían derecho, valga la redundancia, a llevar armas, y bueno, pues pasó lo que todos conocemos, ¿no?, que todo el mundo se escandalizó, qué está pasando, y Semeí tenía mucho contacto con el doctor Mireles, tenía contacto con toda esta gente. Cuando se alzan en armas en el 2013, ahí en Tierra Caliente, él empieza a aprender y regresa a su tierra en el 2014 y se vuelve a alzar en armas, ¿no? En la costa michoacana va con un año de retraso, por así decirlo. Nadie se fija en ellos porque, entre otras cosas, son indígenas y ya sabemos lo que pasa, ¿no? Pues se les presta menos atención. Y también porque el gobierno estaba entrando a saco en toda la parte de Apatzingán. Entonces todos estábamos mirando a Apatzingán y no nos estábamos dando cuenta de que había una gente ahí que estaba luchando pues porque no les quitaran sus tierras, no les quitaran su madera, no se apoderaran de las costas y quisieran construir ahí grandes temas turísticos, o sea, por su tierra, básicamente.
¿Y en qué momento surge él como, digamos, como en los reflectores? Porque supimos de varias autodefensas que fueron detenidos. ¿Y en qué momento surge él y acapara la atención como, pues, de las autoridades y de los medios? Mira, yo creo que de los medios relativamente, ¿sabes? Ha estado en la mira de... ha sido interesante para medios alternativos, pero no para medios así de masas, ¿no? Sí, de hecho no lo conocíamos. O sea, cuando tuvieron a Hipólito Mora, todos sabíamos quién era Hipólito Mora. Cuando tuvieron a Mireles, todos sabíamos quién era Mireles. Y este es como, ¿por qué? ¿El que sigue? O sea, ¿era el que seguía? No, Pues no, mira, no, para nada. No estaba en la jerarquía de No las estaba. autodefensas. Entonces, ¿cuál es como tu opinión o tu análisis de por qué lo detienen a él? Mira, creo que él era el punto muy interesante porque el punto de conexión, la bisagra de este movimiento de rancheros, que es el que llamó la atención a los medios. Los autodefensas que que son los conocemos. autodefensas puros y duros, y la policía comunitaria que tenemos en otros puntos de México, que está en Guerrero y demás, ¿no? CMI y sus comunidades era este punto de inflexión. Él se llevaba bien con los autodefensas, él no quería hacer una guerra tan igual a la de Cherán, se quería unir precisamente a esa lucha que llevaban los autodefensas de Tierra Caliente, pero claro, eran indígenas, con lo cual tenían ciertos derechos que los otros no tenían. Digo que no estaban los focos, hay medios que han reportado de él, pero como digo, medios generalmente alternativos, subversiones, Michoacán 3.0, o sea, medios que no eran, digamos, los de carril, ¿no? Y el liderazgo era brutal. ¿Qué pasa? Este hombre no se callaba, o sea, él quería defender a su gente, cueste lo que cueste. Y hay veces que, bueno, pues sus criterios podían ser discutibles o no aceptados por todo el mundo, ¿no? Pero cuando alguien te va a matar, dice, yo prefiero, antes de que me maten a mí, pues matarte yo a ti, ¿no? Por ejemplo. Él en el 2009 se hizo comandante cuando este primer levantamiento, después en el 2014, que ya tenía todo ese contacto, tenía esas redes, le hicieron líder de la comunidad de Santa María Ostula, y ahí yo creo que es cuando se puso en los reflectores del gobierno, porque recordemos, está entrando todo el gobierno federal a Tierra Caliente. Él no se calla, él no quería hacer pactos. Hay toda esta confusión, ¿no?, de cómo se infiltró el crimen organizado y cómo manipuló el gobierno a los autodefensas, ¿no?, cómo se utilizó el hartazgo de muchos campesinos que habían soportado brutalidades durante años y acabaron siendo manipulados en algunos casos. Los que eran reacios a colaborar, pues se ve lo que pasó, ¿no? A Hipólito Mora le detuvieron en un par de ocasiones, salió. ¿Por qué salió? Ahí, evidentemente, no se sabe, ¿no? Bueno, pues salió en teoría porque no podían sostenerle esa acusación, por ejemplo, de asesinato. Sí, bueno, tampoco le pueden sostener, yo creo, a Mireles las acusaciones si le tienen dentro. O sea, mi sensación es que ahí hubo determinados acuerdos tácitos, o sea, no tengo la confirmación, ¿no? Pero parece que va por ahí. O sea, no tienen dentro de la cárcel al que es culpable, tienen dentro de la cárcel al que no les interesa. Pero, por ejemplo, ahora justo se viene la liberación de Mireles, ¿no? Ya le han dado... Todavía no lo liberan, pero se supone que lo van a liberar en las próximas semanas. Y entonces meten a otra autodefensa en un proceso igual a una cárcel de máxima seguridad. Mira, yo todavía tengo mis dudas, ¿no? Mireles sigue en la cárcel. Y la verdad es que creo que le acababan de confirmar la prisión formal por otro lado. O sea, tiene varios procesos en marcha. Entonces, hasta que no esté fuera, creo que tenemos que tomarlo con reservas. Sus primeros abogados decían también, ¿no?, que podían haber pactado para salir del país, ¿no? No se sabe. Desde luego, CMI Verdía era una persona incómoda, era un líder nato de esa zona. Toda la gente de esa zona estaba muy cansada con el gobierno, no se fiaban del gobierno, porque hay casi 300 autodefensas, no sé el número exacto, pero un montón de autodefensas que detuvieron con Mireles, y toda la gente de la costa. Acordaros que le detienen en la mira, que estaba, o sea, digamos, Tierra Caliente estaba como más pactado todo, Mireles va a la costa, ahí le reciben como al gran héroe, y CMI, por ejemplo, me contaba, a mí me dieron el pitazo de que iban a detener a Mireles, y yo me di la vuelta, y por eso no caí ahí, y cayeron 70 y pico personas en esa detención. Entonces él no se callaba, él ha criticado muchísimo al gobierno, ha criticado toda la
la política de alianzas del gobierno, porque lo que él mantiene y lo que mantiene toda la gente en la costa es que el gobierno federal no entró a pacificar Michoacán ni a quitarse a los caballeros templarios, entró a controlar el crimen y reorganizarlo de alguna manera, ¿no? Pero hablan de cierto pacto que había, bueno, o en algunos medios se dice que incluso CMI recibía un sueldo, o sea, recibía un salario del gobierno, o sea, que hubo, que los hechos que pasaron cuando lo aprendieron, había sido una traición en contra de él. Sí, o sea, mira, yo cuando estuve la última vez con él fue en enero. En enero no estaba recibiendo sueldo. Él decía, yo no estoy recibiendo sueldo, era policía comunitario número 1. A él tenía muy poquitos, de las 200 personas que estaban con él, tenía legalizados como fuerzas rurales, se contaban con los dedos de las manos, vamos, y sobraban. Entonces él quería regularizarse, porque ellos querían seguir en la batalla de limpiar aquella zona de templarios, pero las legalizaciones no llegaban. Les llevaban a controles de confianza, pero no. El gobierno, lo que ellos decían es que legalizó primero a quienes les interesó. La gran polémica es esa, ¿no? ¿A quién legalizó primero? Para gente de la costa legalizó a criminales, a gente que tenía antecedentes y que en un momento dado les valieron para hacer el trabajo sucio. Después de enero, según contaban esta semana los comuneros, hubo un acuerdo con la Secretaría de Seguridad y ahí ya acordaron esta regularización. Entonces desconozco, vamos, a priori pues tenemos que creernos lo que dicen los comuneros, es posible que a partir de marzo empezara esta regularización y estos sueldos, pero por ejemplo en enero los cheques llegaban tarde, mal y nunca, o sea, la gente no estaba ahí por dinero, pero evidentemente había dejado sus familias, sus milpas y su todo y tenían que comer de algo. Pero estamos hablando de pues, sueldos muy bajos, ¿no? Claro. ¿Cómo has visto las movilizaciones que se han sucedido a la detención de CMI? Pues normales, de verdad que era alguien que llegaba a una comunidad y todo el mundo le escuchaba, ¿no? Él, uno de los grandes mensajes, yo estuve allí además cuando pasó todo esto en Apachingal, del Día de Reyes, y decía, el problema de los autodefensas son los infiltrados, los perdonados, y no podemos aceptar infiltrados, no podemos fiarnos de la gente, esa gente tiene que salir, porque si no van a ir en contra nuestra. Claro. Entonces era lógico que estas movilizaciones llegaran, porque la gente le quería muchísimo, y lo que nadie pensaba era esta reacción del ejército, porque CMI hablaba con la Marina. O sea, yo cuando estuve con él acompañándole, pasaba los controles y la gente le decía, oye, vais a estar tranquilos. No, y ellos decían, no vamos contra vosotros, no vamos contra el gobierno, no vamos contra el ejército, vamos exclusivamente contra los criminales. Y de hecho, estamos viendo en pantalla cuando entraba el ejército, bueno, ahora se acabó el video justo cuando entró el ejército a Ostula, ¿no? Y dices que había un pacto. Te digo, era un pacto tácito. Por eso ellos dicen que había esa traición, ¿no? Porque realmente ellos estaban cooperando. El día de que mientras en Apachingán pasaba todo esto, con los Viagras, con esas operaciones que, bueno, todavía están sin aclararse al 100%, ¿no? Mientras pasaba todo eso en Apachingán, la Policía Federal, la Marina y el Ejército estaba hablando con los comandantes de la zona, entre ellos CMI, diciendo, oye, ¿todo bien? ¿Vosotros os vais a involucrar con aquellos? Y decían, no, nosotros no tenemos nada que ver con los Viagras, nada que ver. De hecho, siempre hemos criticado y hemos dicho que ellos estaban de alguna manera vinculados al crimen. Hemos criticado que los hayáis legalizado. Os habíamos advertido y mirad lo que ha pasado, ¿no? Entonces, yo creo que ese hablar claro y ese pacto tácito no escrito, pues ellos se han fiado siempre del gobierno, ellos siempre han dicho que no estaban en contra del gobierno, ¿no? Y bueno, pues les han pagado pues de esta manera, ¿no? Registrando sus armas y ahora pues acusándole de que esas armas pues eran ilegales. ¿Y qué puede esperarse ahora entonces después de su aprehensión? Pues sinceramente creo que tendríamos que ser adivinos, no lo sé, pero la gente allí me contaba y es una pena, pero el reportaje acaba un poco triste, ¿no? Porque dicen nuestro futuro solamente pueden ser dos, o acabamos en la cárcel o acabamos muertos. Eso me decían varios
varios comandantes allá. Muchas gracias, María. Nos atropella el tiempo, nos tenemos que ir, vamos de salida, pero sí, básicamente lo que nos has explicado explica una vez más que la violencia sigue en Michoacán, que siguen los conflictos, que no está claro quién es quién en cada lado y que finalmente el gobierno parece que tampoco está jugando, pues claro, ¿no? Al menos en Ostula. No se desconecte, después de nosotros, periodistas de a pie, nos vamos, pero seguimos Luis Hernández Navarro con otro programa. Buenas noches.